Hola a todos, espero que estén bien. Yo soy Ulises Ramírez y en esta ocasión vamos a ver derivación numérica utilizando extrapolación de Richardson. Este video es una continuación de la serie de videos pasados, en particular del video en el que vimos derivación numérica. En esta ocasión vamos a utilizar una técnica adicional conocida como extrapolación de Richardson para dadas para que dadas dos aproximaciones previas de la derivada encontremos una tercera que sea mejor que las dos previas. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a proceder con el tema. ¿Qué vamos a ver aquí? Primero una breve introducción al tema, después esto se va a dividir en dos métodos, realmente son el mismo, nada más que lo quiero partir en dos subtemas. Primero vamos a ver qué pasa cuando h2 o un tamaño de paso h2 es menor que h1 nada más, y cuando h2 es exactamente la mitad de h1. Bueno, ahorita van a entender más de qué se trata esto, pero quiero que vean el esquema de la presentación. Bueno, vamos con la introducción. Bueno, existen diversas formas de mejorar la estimación obtenida al emplear diferencias finitas. Es decir, estamos hablando de que estamos derivando o realizando una interpolación, pero en concreto en este video estamos asumiendo que vamos a realizar la derivación numérica. Entonces, para poder mejorar una estimación de la derivada utilizando polinomios interpolantes de Newton, podemos ya sea disminuir el tamaño de paso h. Si nosotros utilizamos una fórmula de derivación de cualquier grado y disminuimos el tamaño de paso, estamos mejorando la aproximación porque los puntos que estamos utilizando están más juntos. Entonces, si nosotros trazamos ya sea con un polinomio de grado 3 una parábola o de grado 4 una cúbica, esos puntos van a definir de mejor forma una curva que se ajusta a la curva original. Entonces, al disminuir el tamaño de paso, podemos mejorar la estimación de la derivada. ¿De qué otra forma podríamos hacerlo? Bueno, una forma adicional sería utilizar una fórmula de grado superior que emplee más puntos. Entonces, en el primer caso, este de acá, lo que decimos es, si nosotros utilizamos una misma fórmula de derivación numérica, por ejemplo de grado 2, nosotros podemos mejorar la aproximación de la derivada si disminuimos el tamaño de paso. Si nosotros queremos mantener constante el tamaño de paso, podríamos utilizar una fórmula de grado superior que obviamente va a emplear más puntos. Entonces en este caso decimos, pues el tamaño de paso h es fijo. Podríamos cambiar en lugar de la fórmula de grado 2, una fórmula de grado 3 o grado superior. Bueno, ¿qué otra forma podríamos tener para mejorar la estimación de la derivada? Pues una tercera es utilizar un procedimiento basado en extrapolación de Richardson que utiliza dos estimaciones de la derivada para calcular una tercera aproximación más exacta. Entonces, realmente esta tercera aproximación o este tercer procedimiento lo que hace es combinar los dos previos y nos entrega una mejor estimación. Ahorita vamos a entender más de qué se trata esto. Entonces, ahora sí vamos al método cuando h2 es menor que h1. Bueno, siempre es así, pero el otro es un caso particular de este. Este es el caso general. Bueno, este método se basa en calcular una aproximación de la derivada utilizando una misma fórmula de derivación con dos tamaños de paso distintos que son h1 y h2, con h2 menor que h1. Es decir, que la segunda aproximación es más precisa. A ver, entonces quiero que entiendan bien este paso. Lo que hacemos es seleccionar una fórmula de derivación. No sé, puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, la que se les ocurra. Vamos a pensar que grado 2, grado 1. Ya tenemos la fórmula de grado 1. Entonces, tenemos que escoger un tamaño de paso y aproximar la derivada en un punto. Luego lo que haríamos es, con esa misma fórmula, reducir el tamaño de paso y volver a aplicar la fórmula de derivación. Pero ese segundo tamaño de paso tiene que ser más pequeño que el primero. Es decir, mejoramos la estimación de la derivada. Entonces, un comentario importante es que se tiene que utilizar la misma fórmula de derivación con ambos tamaños de paso.
y también el valor de k tiene que ser el mismo. Entonces la fórmula de derivación no la modificamos, es la misma la que utilizamos con H1 y H2. Y estamos diciendo adicionalmente que el valor de k tiene que ser el mismo. Es decir, k no puede cambiar. Entonces, ya sea que k siempre valga 0, 1, 2 o lo que ustedes decidan, pero se tiene que respetar. Entonces, esto nos indica que la tabla de valores va a ir cambiando, pero la posición correspondiente al valor en el que queremos derivar tiene que permanecer constante. Entonces, en este caso, k es recomendable, o bueno, de hecho así lo vamos a hacer, tiene que tomar un valor entero. Es decir, tiene que ser un dato de los que estén en la tabla, un dato de los que estén evaluados. Entonces puede ser 0, 1, 2, 3. Ya no vamos a tomar acá como una fracción, porque para hacer uso de este método, pues tendremos que dejarlo constante y sería un poquito difícil dejarlo constante en una fracción si estamos cambiando lo demás. Bueno, ahorita vemos en el ejemplo, pero sí es importante que se queden con esto, que es la misma fórmula de derivación utilizando dos tamaños de paso, H1 y H2. H2 es menor que H1 y que el valor de K tiene que ser constante. ¿Cuál es la expresión? La expresión es esta. Esta es la que nos dice o la que nos da directamente la extrapolación de Richardson. No vamos a hacer la deducción aquí. Ustedes lo podrían buscar en algún libro, ahí en el Burden-Chapra. Pero aquí únicamente vamos a hacer uso de la expresión. Bueno, ¿cuál es la expresión? Ahí está. Nos dice que la aproximación d de la derivada, esta d es la mejor aproximación. D sub h2 es la aproximación de la derivada utilizando el tamaño de paso h2. D sub h1 es la aproximación de la derivada utilizando el tamaño de paso h1. Este cociente h1 entre h2 es el cociente de los tamaños de paso. Recuerden que h1 es más grande que h2, entonces aquí este cociente es más grande que 1, para que esto no nos dé menos que 1. Aquí se ve que no pueden ser iguales, porque si no aquí este cociente no tendría sentido, entonces hay que respetar esto que dice acá, que h2 es menor que h1. Y entonces así, la estimación d de la derivada es la estimación con el tamaño de paso h2 más este cociente 1 entre el cociente de los tamaños de paso elevados al cuadrado menos 1 por la diferencia de las estimaciones utilizando el tamaño de paso h2 y el tamaño de paso h1 con obviamente la restricción inicial. Esto lo remarco aquí porque es muy importante que ocurra esto, porque así es como se realiza la deducción. La deducción parte de que la segunda aproximación es mejor que la primera y esta es una especie de promedio ponderado entre el error de las aproximaciones. Bueno, ya tenemos aquí el método. Este es el método cuando h2 es menor que h1. Y entonces, para no dividir esto en un video de teoría y uno de ejercicios, porque este es muy directo, vamos a meter de una vez aquí los ejercicios. Entonces vamos a hacer un ejercicio para este caso. Entonces, ejemplo 1, cuando h2 es menor que h1. Entonces, el ejercicio es: estime la derivada de la función coseno de x más exponencial de menos x en x igual a 0.5, empleando una fórmula de derivación de segundo grado con tamaños de paso h1 igual a 0.5 y h2 igual a 0.25. Después, con la expresión 1 es la que acabamos de poner aquí, esta, es decir, la de la extrapolación de Richardson para la derivada. Después, con esa expresión, calcule una mejor aproximación con la extrapolación de Richardson y calcule el error absoluto de esa estimación. Entonces, ese es el ejercicio. ¿Cómo lo haríamos? Antes de eso, bueno, hay que redondear los resultados a 3 cifras decimales, porque si no los redondeamos podríamos tener ahí diferentes resultados. Entonces queremos un resultado único. Bien.
Entonces yo les recomiendo que lo hagan y después de que lo hayan hecho continúen viendo el video para ver la solución y que se cercioren de haberlo hecho bien. Bueno, entonces ¿cómo empezamos? Lo primero es calcular las aproximaciones de la derivada utilizando los tamaños de paso h1 y h2. Entonces para ello se utiliza la expresión de la derivación con un polinomio de segundo grado. ¿Cuál es? Si no la recuerdan, vayan al video pasado. Y de hecho, la idea es que en este momento ustedes ya deben de haber visto todos los otros videos para que puedan continuar con este. Pero bueno, aquí les pongo la expresión y la fórmula de derivación con un polinomio de grado 2. Para la primera derivada es esta. Entonces tenemos, esto ya lo vimos, es 1 entre h, 1 entre el tamaño de paso, por la primera diferencia de y0 más 2k menos 1 entre 2 por la segunda diferencia de y0. Entonces esto ya lo habíamos visto. Otra vez lo repito aquí. Es necesario que k sea la misma en ambos cálculos. Además, para tener una buena aproximación, en este ejemplo se elige que k sea 1. ¿Por qué 1? Porque si k vale 1, el valor que nos interesa va a estar centrado. A ver. Bueno, aquí recuerden que k es el valor donde estamos derivando, que sería uno de los valores de i, o si no estuviera en la tabla, pues hay uno intermedio, el valor que debería de tener i. Pero aquí lo dejamos como k, que es uno de los valores que podemos tomar. Entonces va, seguimos. Con h igual a 0.5 es el primer tamaño de paso. Aquí nos dicen, vean, aquí nos dicen que lo tenemos que hacer con h1 igual a 0.5 y con h2 igual a 0.25. Entonces el primer ejercicio es con 0.5 y hacemos lo que vimos en los ejercicios pasados. Tomamos ese valor de tamaño de paso y con ese tenemos que generar una tabla de valores con las diferencias correspondientes. Aquí están, entonces este es el valor de i, 0, 1, 2, x sub i, este es 0, 0.5, 1, luego f de xy. Si ustedes evalúan la función, a ver, vean, bueno, aquí creo que no me estoy deteniendo, pero como vamos a utilizar un polinomio de grado 2, necesitamos utilizar 3 puntos. Entonces, y vale 0, 1 y 2. El valor de k es donde nos interesa hacer la evaluación de la derivada. Entonces, dijimos que va a ser 1. Aquí lo pusimos. A ver, aquí k vale 1. Entonces, si k vale 1, va a ser el dato en el que vamos a derivar. Los valores de i van desde 0 hasta 2 porque son 3 puntos, 0, 1, 2. Y estamos diciendo que queremos la derivada en el dato intermedio. Entonces, si ya sabemos que k es 1, necesitamos otros 2 puntos, necesitamos el 0 y el 2. Es decir, elegimos el de en medio. Y aquí entonces evaluamos, bueno, primero entonces si tenemos el tamaño de paso h igual a 0.5, en i igual a 0 vale 0.5 menos 0.5 que es 0 y en 2 es 0.5 más 0.5 es 1. Nosotros ahora vamos a hacer la evaluación de la función en esos valores de x. Entonces aquí está f de 0 es 2, f de 0.5 es 1.484 y f de 1 es 0.908. Entonces aquí lo que tenemos ahí, en los primeros dos, las primeras dos columnas a continuación de la i, estas dos, bueno, las siguientes dos, las columnas 2 y 3 de esta tabla, tienen la x y la f de x. Esto lo hicimos porque habíamos elegido que k era igual a 2. Entonces, perdón, k es igual a 1, que es este. Y obviamente teníamos que completar para 0 y para 2. Y con el tamaño de paso ya nos dan que x0 es 0 y x2 es 1. Evaluando la función tenemos esta columna. Después,
Calculamos las diferencias. Recuerden que para la primera diferencia de y0 calculamos y1 menos y0. Entonces 1.484 menos 2 nos da este valor de aquí. Después 0.908 menos 1.484 nos da este, que es la primera diferencia de y1. Luego, para calcular la primera diferencia de y0, no, perdón, la segunda diferencia de y0 es la primera diferencia de y1 menos la primera diferencia de y0, y eso nos da, esta resta es este valor menos este de acá arriba, y nos da menos 0.060. Las siguientes ya no existen porque no tenemos más puntos. Entonces, recuerden que tenemos n valores de la función. Aquí están. Bueno, n más 1. Aquí son 3 valores de la función, después 2 valores de la primera diferencia y un valor para la segunda diferencia. La que sigue ya es 0. Esto ya lo habíamos visto en videos pasados, o sea que no debe de representar ningún problema. Luego, ¿qué hacemos? Pues utilizamos los datos que ya teníamos. Entonces sustituimos las diferencias que están aquí, serían estas dos, porque vean que la expresión de la derivada con un polinomio de grado 2 utiliza la primera diferencia de y0 y la segunda diferencia de y0, estos dos valores. Entonces tenemos que sustituirlos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el tamaño de paso, que es 0.5, que k vale 1 y que x, es decir, el valor que nos interesa, es 0.5 en la expresión 2. Entonces aquí están 1 entre h es 0.5. Aquí viene la primera diferencia de y0, que es este de aquí. Aquí lo tenemos. Luego es 2k menos 1, 2 por k. K dijimos que valía 1, aquí está. Menos 1 entre 2 por la segunda diferencia de y0, que es este valor de aquí. Y si hacemos las operaciones, obtenemos este resultado que está encerrado, es decir, la ecuación 3. Entonces, P2' de 0.5 es menos 1.092. Esa es la aproximación utilizando el tamaño de paso H1. Y aquí lo reasignamos a esta variable, porque esa es la que vamos a utilizar en la expresión de la extrapolación de Richardson. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte, ya tenemos la aproximación de H1. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo que hicimos en esta diapositiva, pero con el tamaño de paso H2. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces aquí, con h igual a 0.25, que este es h2, se obtiene la siguiente tabla de valores con las diferencias correspondientes. Nuevamente, dijimos que k tiene que ser constante y dijimos que vale 1. Entonces, este renglón es el mismo de la vez pasada. Igualito. No lo modificamos. Lo único que tenemos que hacer es reasignar cuánto valen los valores cuando y vale 0 e y vale 2, es decir, x0 y x2. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos este valor menos el tamaño de paso y sería 0.5 menos 0.25 nos da 0.25, que sería este. El siguiente valor es este más el tamaño de paso, que sería 0.5 más 0.25 es 0.75. A ver, ¿por qué hicimos esta resta en esta parte y en la anterior? Esto es porque estamos utilizando la interpolación de Newton, la cual considera espaciamientos constantes. Entonces, esa es la razón. Si hacemos otra vez la evaluación de la función que ya teníamos en 0.25 y en 0.75, nos dan estos dos valores, 1.748 y 1.204. El otro ya lo teníamos, es el mismo del tamaño de paso anterior. Vean. 1.484 y 1.484. Es el mismo. Lo único que cambiaron fueron f de x0 y f de x1.
Ahora, ¿qué sigue? Bueno, calcular las diferencias. Nuevamente, para la primera diferencia de y0, lo que tenemos que hacer es y1, que es este, menos y0, que es este de acá. Luego, para la primera diferencia de y1 es y2, que es este de aquí, menos y1, que es este, y nos da el de acá. Y finalmente, para la segunda diferencia de y0 es la primera diferencia de y1 menos la primera diferencia de y0. Eso nos da este valor de acá. Háganlo ustedes con calma. Aquí ya les presento los resultados, pero la idea es que ustedes lo puedan ir haciendo a la par de que estamos haciendo esta explicación. Entonces, sustituyendo las diferencias nuevamente en la expresión previa, la de la derivada, el tamaño de paso nuevo que es 0.25, la misma acá igual a 1, x igual a 0.5 en la expresión 2, que era la de la derivada numérica. Vean que estamos utilizando la misma fórmula con el mismo valor de k, y lo que sí está cambiando es el tamaño de paso, porque ahora es 0.25 y por consiguiente la primera diferencia de y0 y la segunda diferencia de y0. O sea que cambian las diferencias y también cambia el tamaño de paso. Lo demás permanece igual. K tiene que ser igual y la fórmula de derivación tiene que ser la misma. Si no, ya no se puede hacer la comparación. Vean que lo estamos haciendo paso a paso para que se entienda cómo se está aplicando esto. Es muy repetitivo a lo mejor con respecto a el video pasado de ejercicios, pero es muy importante para que ustedes sepan bien cómo se hace. Bueno, ahora, entonces, si nosotros hacemos las operaciones, nos da este resultado, que P2' de 0.5 con el tamaño de paso H2, es decir, D sub H2 es igual a menos 1.088. Y ya tenemos este resultado. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Bueno, pues necesitaríamos saber el valor real de la derivada. Pero bueno, antes de eso, utilicemos esta aproximación en conjunto con la otra para generar la mejor aproximación utilizando la extrapolación de Richardson. Entonces vamos allá. Entonces, sustituyendo las últimas dos aproximaciones, es decir, 3 y 4, son estos resultados de H2 y de H1, esos dos, en 2, 2 es, perdón, en 1, en esta, y vamos a ver cuál es la mejor aproximación. Entonces, sustituyendo esos dos resultados en la expresión de la extrapolación de Richardson, se obtiene, recuerden que era DH2, el último resultado, más 1 entre el cociente de los tamaños de paso, H1 entre H2 al cuadrado, era 0.5 entre 0.25 al cuadrado menos 1, por la diferencia de DH2 y DH1. Ahí están, DH2 menos DH1, y hagan las operaciones con su calculadora y eso nos da menos 0.87. Vean que los otros resultados eran diferentes. Este es, bueno, si lo vemos en valor como número, este es más grande que los otros dos. Entonces, ni siquiera está dentro, no está contenido en el intervalo de H2 de H1 o de H1 de H2. Este está fuera de ese intervalo. Pero veamos si es una mejor aproximación, porque nos pide calcular el error. Entonces, el resultado anterior es la aproximación de la derivada con extrapolación de Richardson. Aquí está, ese es el resultado. Por otra parte, si ustedes analíticamente resuelven la derivada, les queda redondeada a 3 cifras decimales menos 1.086. ¿Cómo será la derivada? Ahora vamos a ver la función original.
La función es esta. F de x es igual a coseno de x más e a la menos x. Eso quiere decir que la derivada es la suma de estas dos derivadas, que será la derivada del coseno es menos seno de x, más la derivada de esta exponencial. La derivada de esta es menos e a la menos x, porque es la misma expresión e a la menos x por la derivada del argumento, que es menos x. La derivada de menos x sería menos 1. Entonces es menos seno de x menos e a la menos x. Si evaluamos eso en 0.5, y algo importante también, si ustedes tienen su calculadora en grados, no les van a dar estos resultados. Estos que están aquí. Cerciórense de que su calculadora esté en radianes. Entonces, eso no lo comenté hace rato, pero es importante que siempre que utilicen funciones matemáticas, manejen radianes. Si trabajan con grados, jamás les va a funcionar. Entonces, bueno, evaluamos la derivada y al hacerlo nos tendría que dar, con el redondeo, menos 1.086. Por lo tanto, el error absoluto, que sería la diferencia en valor absoluto de estos dos números, es 0.001. Entonces, vean que el error es muy pequeño y sería más pequeño que con los otros dos casos, porque con la segunda derivada, que es mejor, nos daría 0.002. Y con la primera aproximación nos daría 0.006. Entonces sería mejor el error con esta tercera aproximación que con las dos aproximaciones por separado. Entonces aquí ya nos dimos cuenta de que sí es una alternativa que nos permite mejorar la estimación de la derivada sin cambiar de fórmula de derivación, porque utiliza el error en la estimación para corregir la segunda la estimación. Bueno, entonces ya vimos el primer ejemplo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando H2 es exactamente igual a la mitad de H1. Entonces aquí, en la expresión 1, si nosotros decimos que H2 es H1, pues lo podemos sustituir aquí. Recuerden que aquí iba H1 entre H2, pero si sabemos que H2 es H1 entre 2, lo ponemos aquí. Aquí está H2. H1 entre H1 entre 2. Podemos hacer ahí un poquito de álgebra y sabemos que nos va a quedar H1 entre 2 es este, lo podemos poner entre 1 y este 2 pasaría multiplicando y después nos quedaría el cociente de estas h's. Entonces H1 entre H1, 1 y nos queda nada más el 2, 2 al cuadrado. Y por eso aquí apareció 2 al cuadrado. Luego, este 2 al cuadrado es 4 menos 1, 3. Y nos queda que D es igual a D sub H2 más 1/3 por D sub H2 menos D sub H1. Vean que aquí está D sub H2 y aquí también. Aquí está 1/3 de vez y aquí está un entero que son 3/3. Por lo tanto son 4/3 de D sub H2. Y como tenemos este menos, sería menos 1/3 de D sub H1. Entonces, con lo que se obtiene, que la mejor estimación de la derivada es 4/3 de D sub H2 menos 1/3 de D sub H1. Nuevamente lo pongo porque luego se les olvida, con dH2 igual a H1 sobre 2. Entonces ya tenemos la siguiente expresión. ¿Qué haríamos ahora? Bueno, pues aplicarlo al mismo ejemplo, porque justamente en el ejemplo pasado ocurría este caso, pero quise dejarlo para que el mismo ejemplo nos sirviera para ejemplificar este otro caso. Entonces el ejercicio es exactamente el mismo. Entonces el ejemplo 2 es el mismo que ya teníamos, pero considerando que H2 es igual a H1 sobre 2. Entonces
La primera parte es la misma. Calculamos la primera aproximación. De hecho, ya la hicimos, es exactamente la otra diapositiva. Y aquí está la aproximación de H1. Entonces, esto ya lo explicamos. Porque con el tamaño de paso 0.5 se obtiene la tabla. Es la misma. De hecho, si ven la diapositiva, la otra y esta son iguales. Y calculamos D sub H1. Luego, con H igual a 0.25 se obtiene la tabla de valores con las diferencias y sustituyendo la expresión de la derivada numérica nos da este resultado. Ahí está. Pero ahora, ¿qué es lo diferente? Que ahora vamos a utilizar la nueva expresión. Entonces, sustituyendo esos dos resultados en la expresión de la extrapolación de Richardson, considerando la mejora, es decir, bueno, la modificación donde H2 es H1 sobre 2, porque aquí es H1 es 0.5 y H2 es 0.25, entonces H2 es la mitad de H1. Entonces sustituimos ahí esos dos números y vemos que el resultado es pues, obviamente el que ya teníamos porque utilizamos los mismos resultados, nada más que ya al cumplirse la condición que propusimos esta de acá arriba, que H2 es H1 sobre 2, pudimos utilizar la segunda expresión y son menos cálculos, pero el resultado es el mismo porque esto se dedujo a partir de la misma expresión. Pero ojo, solamente funciona esta de aquí, perdón, esta expresión 6 únicamente funciona en este caso. Entonces, si nos dan que nos permiten elegir el tamaño de paso 2, pues lo dividimos entre 2 y nos podemos aprovechar de esta simplificación de la expresión y obtener el mismo resultado. Entonces, el resultado analítico es el mismo que el pasado y el error es exactamente el mismo. Entonces, lo único que quería que vieran en esta parte es cómo se utilizan ambas expresiones y por ello no cambié los valores. Pude haber elegido un H2 para el ejercicio 1 diferente, ¿no? Por ejemplo de 0.3 y luego en este caso ya elegirlo de 0.25, pero decidí que fuera el mismo ejercicio, nada más utilizando las dos fórmulas diferentes, porque es exactamente igual de ilustrativo y aquí nos permitía reutilizar los cálculos previos en lugar de volver a calcular las diferencias y todo lo demás, que no era lo relevante de este video. Lo importante de este video es que ustedes aprendieran a mejorar una estimación de la derivada utilizando una técnica alternativa, o bueno, una opción diferente o complementaria a nada más dividir el tamaño de paso por un valor el que fuera y a utilizar una fórmula de grado superior. Entonces, por mi parte es todo en este video y hasta la próxima.